¿Sabes cuál es la ventaja de aprender una lengua nativa que no es tuya? Que te puedes comunicar con los demás, como lo ha dicho él. Entonces, es lo que yo he dicho al principio. Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi espacio. Si esta es tu primera vez pasando por aquí, te invito a que te quedes y disfrutes de esto junto a mí. En el día de hoy vamos a hablar sobre cómo el español ha afectado a las lenguas autóctonas de nuestro país, Guinea Ecuatorial. Sabemos que es un tema un poco complejo y multifacético y que a su vez requiere de un análisis por parte de gente profesional, pero porque hemos sido afectados por el cambio, nos sentimos con el derecho, por decirlo de una forma, de más o menos compartir con vosotros nuestra experiencia. Todos sabemos que la lengua oficial de Guinea Ecuatorial es el español y ha tenido una influencia tanto positiva como negativa en lo que es o lo que viene siendo las lenguas autóctonas de nuestro país. Y vamos a más o menos girar en torno a 5 preguntas y más o menos daros nuestro punto de vista, Tengo junto a mí una vez más a Kevin. Kevin. Buenas tardes a todos, mi nombre es Kevin y me gustaría agradecer en primer lugar a Lisette por haberme invitado una vez más a hacer partícipe de este espacio cultural y creativo. Petra. Hola chicos, una vez más Petra en el YouTube de Lisette. Darles la bienvenida a todos que ya están y a aquellos que no son familia, por favor suscríbanse y disfruten de lo que vamos a hablar hoy. Gracias. Cristian. Sí, buenas tardes una vez más. Es un honor estar aquí acompañando a Lisette en su canal de YouTube. Si sigues sin suscribirte, te invito a que te quedes, te suscribas y disfrutes con nosotros nuestros mensajes y lo poco que te hemos traído hoy. Muchísimas gracias a vosotros, chicos. La primera pregunta que vamos a intentar debatir sobre ella es: ¿cuál es el impacto del español en la diversidad lingüística de Guinea Ecuatorial? Si el impacto ha sido positivo o negativo, ¿qué creéis que ha pasado? Bueno, no sé quién me gustaría iniciar, pero... Andamos primero. Bueno, al principio has dicho el impacto del español en cuanto a las lenguas nativas de Guinea Ecuatorial, ¿verdad? Sí. Pero ¿desde qué perspectiva exactamente queremos enfocar el punto? Porque, como bien sabemos, ya que nosotros aquí presentes estamos en un país donde básicamente la ciudadanía habla muchísimo más las lenguas tradicionales que lo que es la lengua oficial, o sea, me refiero a Ghana. Okay. Vale, entonces, llevando un poco ese tema a lo que es Guinea Ecuatorial, yo creo que, hablando en el sentido positivo, yo voy a señalar el hecho que todos los ciudadanos ecuatorianos se pueden entender, se pueden comunicar con facilidad. Esta es la primera ventaja que voy a señalar. Ahora bien, en cuanto a la desventaja, viene a ser la falta de educación y la falta de saber comunicar que tienen tanto nosotros como nuestros hijos, los futuros nietos, los sobrinos. ¿Por qué? Porque no tienen idea de lo que es hablar correctamente la lengua local o la lengua materna, porque se ha perdido muchísimo lo que es permitir al niño pequeño hablar en casa su lengua materna, porque a nosotros nos dicen no se habla tal, o básicamente los adultos solo lo hablan entre ellos. Entonces la desventaja viene a ser la falta de nosotros saber hablar nuestras lenguas maternas. Yo creo que es lo que puedo señalar básicamente como la desventaja. Bueno, la desventaja esa viene siendo una desventaja interna. ¿Tú ves? Yo clasificaría que las desventajas que han, vamos a decir que el español, más de las desventajas, digamos, clasificar las influencias que el español ha causado sobre las lenguas autóctonas. Las influencias pueden ser positivas y negativas, de tal manera que la misma desventaja viene siendo una influencia, pero negativa. Entonces, hay factores internos que, debido a esos factores internos,
nosotros, como ella ha mencionado, una desventaja es que no podamos llegar, la mayor parte de los jóvenes actuales tengan dificultad en expresarse perfectamente en sus lenguas nativas. ¿Tú ves? Entonces, ahora en lo que respecta, vamos a decir, a una de las reglas internas y como influencia negativa que también afecta a, vamos a decir, a las lenguas vernáculas, es que en las instituciones educativas, ¿fijáis? Resulta que se prohibió hace tiempo atrás, no sé si llegasteis a estar al tanto de la ley esa que se implementó, que todo, ya sea los estudiantes, al igual que los profesores, no se comuniquen en sus lenguas autóctonas, lo cual indica que los Fang no pueden llegar a comunicarse con los Fang. Los Bubis, ya que hay una mezcla, ¿no?, en Guinea, etnias, no pueden llegar a hablar Bubi, ya sea entre ellos mismos. ¿Tú ves? ¿Por qué en clase, si tú siendo, vamos a decir, un Fang o un Bubi, no puedes llegar a hablar en lengua, tu lengua autóctona? Se prohibió. Se prohibió en Guinea, que es por eso, yo no voy a mentir, soy un Fang, y no sé hablar el Fang, pero entiendo Fang. Porque en aquel entonces, ¿qué es lo que pasó en mi familia? Resulta que cuando yo tenía por ahí 6-7 años, estaba pasando, o sea, de vez en cuando subía, al pueblo, y estaba ahí con mis abuelos, hablaban conmigo en Fang. Y cuando regresaba en la ciudad, quería hacer lo mismo, tú ves, con mis tíos y todo eso. Ahora cuando resulta que voy a clase, cuando quiero hacerlo, prohibido. Y entonces dijeron que tanto los padres como los alumnos en sus casas tienen que empezar a hablarles en español. De hecho, nuestros padres, si os fijáis, nos hablan en 2 idiomas. Los hay de los que lo hacen siempre en Fang. Tú ves, ahí cuando lo hacen, tú puedes estar ahí que, puedo ir bien con ese idioma, puedo aprender este también. Pero si tú ahora te das cuenta, la mayor parte de cosas que nos rodean en Guinea están en, vamos a decir, español, inglés, en otras lenguas. Lo que concierne, lo que respecta a nuestra cultura como documentación, ya sea en escrito, videos, audios, todavía no creo que se está dando. Y si se está dando, estos programas no sé si ya se han implementado en las instituciones educativas. ¿Tienes algo que añadir? Respecto a la primera pregunta. Exacto, micro. La pregunta es, ¿cuál ha sido el impacto del español en la diversidad lingüística de Guinea Ecuatorial? ¿Cómo ha impactado el español a las lenguas autóctonas de Guinea Ecuatorial? Yo creo que los dos compañeros aquí lo han dicho todo. Han citado impactos positivos, han citado negativos. Uno de los positivos, como ha dicho la compañera Petra, es que tenemos la capacidad de comunicarnos entre todos, donde sea y en cualquier momento. Que por ejemplo, como ha resaltado el compañero Kevin, que aquí en Ghana se habla sus lenguas maternas, sus lenguas autóctonas en todos los lugares. Eso dificulta a la hora de comunicarse. Por ejemplo, si eres extranjero aquí en Ghana y quieres comprar algún que otro ingrediente en el mercado, se dan casos en los que la mujer que vende no entiende inglés. Exacto. Se dan casos así. Tienes que hablar, ¿cómo decirlo?, mediante gestos, ¿sabes? Comprar, haces algo así. Estas son una de las desventajas. Yo pienso, según un estudio que miré, que todo niño sin alguna discapacidad mental o algo así tiene la capacidad de aprender 5 idiomas al mismo tiempo. Entonces, si el español es uno de ellos, digamos, la segunda lengua oficial del país, Guinea Ecuatorial, es el francés, y también se le añadiría a tu lengua autóctona, lengua materna, porque perderlo también es una manera de perder nuestra identidad. Entonces, una de las desventajas, como han dicho, es no tenemos nuestra identidad, la estamos perdiendo, porque no saber hablar tu lengua materna es no tener identidad. Yo, por ejemplo, por la gracia de Dios, sé hablar 2 de las lenguas maternas de Guinea Ecuatorial. La mía es la Bubi, se habla Fang también, y muy bien, porque en aquella etapa de mi niñez, cuando jugaba al fútbol con mis colegas, algunos de ellos no sabían hablar español, solo sabían hablar Fang, y yo tenía que aprender sí o sí, porque era un amante del fútbol. Entonces eso me hizo aprender.
Con eso quiero decir que hay normas que ayudan a regular ciertas situaciones, como lo que ha dicho el compañero. Lo de hablar fan en clase es uno de ellos, pero ¿cómo se hace? No se puede hacer de una manera desordenada. Yo creo que se puede hacer de una manera formal. Como el ejemplo de Ghana, aquí se imparten lenguas autóctonas como asignaturas. Por ejemplo, el Twi, que es una de las lenguas maternas de Ghana, se imparte como asignatura en el bachillerato. Entonces, si podía haber un espacio, un tiempo en el que se puedan impartir estas asignaturas, estas lenguas como asignaturas en clase, esto ayudaría a recuperarlo, porque eso ha hecho que perdamos nuestra identidad, sin mentir. Eso es lo que puedo aportar al respecto. Bueno, yo sí quiero añadir algo. Bueno, no es por discrepar con lo que ha dicho aquí el compañero Kevin, pero me ha llamado la atención el hecho que han señalado el ejemplo de Ghana. Como nosotros sabemos, en Ghana es obligatorio que todo estudiante, sea de primaria o de bachillerato, debe elegir 2 lenguas locales. O algunos centros definitivamente eligen uno, que es el Twi. Y como sabemos, en Guinea somos sensibles con temas étnicos. Ahora bien, yo no digo que sea una mala idea que se introduzcan en las escuelas las lenguas maternas, pero mi pregunta viene a ser, con todo lo que está ocurriendo en el país, cuando se trata de grupos étnicos, ¿cuál es el grupo étnico que voluntariamente, felizmente, aceptaría ir a un centro, digamos, a Claré, él siendo Bubi, Anobonés, o de otra etnia, y aceptaría aprender el fan? ¿O quién será el fan que va a ir a un centro, digamos, adventista y quiere ir a aprender el vicio o el Bubi? Entonces, el problema no está tanto en que se dejó o se vaya a introducir otra vez la enseñanza. ¿Tú entiendes? Para que se pueda hacer algo, los ciudadanos en general y el país, comunidad, debe estar de acuerdo. Y de hecho lo estamos viviendo aquí en Ghana. El Twi que se habla aquí no es de la gente que nacieron en Accra, es de la gente que vive en Kumasi. Y ellos salieron de Kumasi y vinieron a vivir en Accra. Pero mira la mentalidad que han tenido ellos. Ellos saliendo de Kumasi, que es la segunda capital de Ghana, han venido a imponer una lengua local. Y es casi lo que se habla en toda parte de Ghana. Es verdad, Es verdad. Exacto, habiendo muchísimas otras lenguas locales. Pero nosotros somos nuestro mismo problema. Somos la causa de por qué estamos perdiendo nuestra identidad, nuestra cultura. Entonces, que el español sea, digamos, una influencia de Europa, no es tanto causa de nosotros perder nuestra identidad. Porque Ghana aquí, o sea, ellos han tenido la influencia de Inglaterra. Ellos hablan inglés, pero muchas veces le preguntas a un ganés que por qué no habla inglés, te dice, inglés no es mi lengua. Ellos te dicen, yo hablo Twi, que es la lengua local, y tú no puedes forzarle. Pueda que tú entiendas lo que diga en su lengua local o no, tú estás obligado a someterte a lo que él sí está diciendo, como ha dicho aquí el compañero, que si vas al mercado a comprar algo y la persona no entiende inglés, obviamente ella te va a hablar o él te va a hablar en Twi, y tú no tienes otra opción. Pero tú dime, en Guinea se está dando esos capítulos en los que tú vas a una oficina y la señora, digamos una señora de 60 años, te saluda en fan. Eso ya es motivo de sensibilidad para que la persona se sienta ofendido. ¿Por qué la señora me saluda en fan si yo no soy fan? Esas cosas se dan en Guinea. Entonces, por eso estoy diciendo, no es tanto porque se eliminó o se dejó de hablar. La desventaja principal fue que los adultos o los mayores decidieron que estaba bien que los niños de pequeño sepan el español, así de fácil. Pero estamos viendo en Ghana que hasta un niño de 2 años primero habla Twi que inglés. Un niño de 5 años habla primero el Twi o el Wewe o el, yo qué sé, su lengua, el Ga, antes que el inglés. Entonces, hay ventajas y desventajas. Yo creo que a esas alturas de la vida no hay mucho que se pueda hacer, a no ser que a día de hoy
volvamos a los años anteriores y que desde pequeños empiecen a hablar la lengua materna y que que nos permitan expresarnos en nuestras lenguas maternas. Porque a muchos de nosotros nos han dicho desde pequeño no hablar tal, se siente feo, se oye feo hablar en fan, hablar en bubi o tal. Pero hay otras casas en las que hasta si tú no hablas fan, es motivo de decirte que tú no perteneces a esta etnia. Sí. Porque es lo que te identifica. Entonces es eso. En la parte del compañero Kevin, de dar el ejemplo del profesor en la escuela, nosotros como extranjeros a veces nos sentimos mal. ¿Tú entiendes? ¿Sabes? Nos sentimos mal porque aparte de haber ganeses que hablen ewe, ga, nosotros que no somos ganeses, cuando el profesor hace este gesto de tomarse la molestia en explicar a los que no están entendiendo inglés en la lengua local que sí entiendan perfectamente, nos molestamos porque no entendemos. Yo te entiendo. Eso. Qué bien. Entiendo tu perspectiva. Pero ¿por qué tú crees que eso se da? Lo has mencionado tú misma. ¿A qué te refieres? Me refiero a que tú te sientas mal con el profesor. Vamos a suponer, aquí en Ghana, el profesor se exprese en Twi para aquellos que les resulta difícil. De hecho, yo lo he mencionado antes. ¿Tú ves? Que estando en Guinea, nadie estaría feliz de aprender una lengua nativa que no sea de él. ¿Sabes cuál es la ventaja de aprender una lengua nativa que no es tuya? Que te puedes comunicar con los demás, como lo ha dicho él. Entonces, es lo que yo he dicho al principio. Tú ves, hay que ser culturista. Hay gente que se dedica, vamos a decir, a conectarse con otros países. Quiere llegar a entender la cultura de los diferentes, vamos a decir, de las diferentes, ya sean etnias, tribus o un grupo de personas. Tú ves, porque a veces el problema que muchos de nosotros tenemos es que como que no entendemos y vemos cada cosa que la gente hace, lo hace porque tiene un significado, tiene un valor. Las cosas no se hacen de tal manera como, vamos a decir, porque sí, tal y como lo has dicho, no se hacen de esta forma. Es porque han sentado, como lo has dicho, y saben que esto es lo que va a permitir que nosotros sigamos con lo nuestro. Y tú cuando vienes aquí ahora, de hecho algunos ganeses, ya me topó con ellos, que hablan inglés y hablan Twi. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen? Sabe que yo soy un extranjero, tú ves, y yo le saludo en inglés, y como que sabe hablar Twi e inglés, pues me responde en inglés, empezamos a hablar. Hay de cosas inclusive básicas que me suele preguntar para saber cuánto tiempo yo ya llevo aquí, ya sea algo en Twi, cómo se dice, vamos a decir, gracias, tú ves, cosas iguales. Quiere saber si tú te estás metiendo, tú ves. Cuando tú llegas en un lugar, si lo que la gente hace ahí lo hacen por una buena razón, tú te tienes que acoplar a esto. Tú ves, si es para aprender ahora el Twi, a veces yo cuando estoy en clase suelo decir, me gustaría comunicarme con los demás en Twi. Los hay de los que lo hacen mal. No, te digo, mira, por eso he dicho que hay que ser culturista. ¿Sabes que hay gente que son capaces de hablar más de 6 lenguas? Sí. Tú ves, conozco una ganesa aquí, ella es capaz de hablar 7 lenguas, habla el español, habla el francés, habla el italiano, habla también un poquito de, creo que el mismo inglés lo habla, y no sé si el portugués, y vuelve a hablar como 2 lenguas maternas de aquí. Eso está bien. Ser políglota es algo bueno. Pero mi problema con toda esa situación es dónde lo habla. Exactamente. En mi primera semana en la universidad, yo salí de las clases porque el profesor hablaba Twi. Me fui a acusar donde, digamos, el director de nuestro departamento, porque no tiene derecho a hablar su lengua materna en un aula de clase de una universidad internacional. No te entiendo. Yo entiendo lo que tú estás señalando. Lo que pasa es que hay gente que tiene problemas, ¿entiendes? Como que tiene ese odio hacia los extranjeros. Hay gente así. No voy a decir que los ganeses envidian o lo que sea. En cada grupo de personas, ya sean diferentes nacionalidades, tienen algunas que otras cosas. ¿Tú ves? Hay gente que son muy patriota. ¿Tú ves? Los hay el término ese que siempre utilizamos, tribalistas. Hay gente así. ¿Tú ves? Entonces, vamos a suponer, tal y como has dicho, es una universidad o una institución educativa internacional. Por eso decía,
el ejemplo que he dado anteriormente, que el profesor lo dice antes en inglés y después lo dice, pero tú no puedes pasar toda, eso sí que está un poco así. Kevin, a no ser que esté forzando que, no sé si habéis escuchado que dicen aquí que la primera lengua de los ganeses, ¿cuál es? Sí. ¿Tú lo ves? A ver, primero, No es una ley, pido perdón si voy a interrumpir, pero es yo una creo ley que, que sí. yo creo que nos estamos yendo de las ramas, ¿vale? Podemos regresar a lo de Guinea. No, por Vamos eso. a regresar ahí. No, ¿Para qué? lo que quiero decir ahora es, yo entiendo tu perspectiva y la respeto, pero yo no la comparto, Sí. ¿entiendes? Sí. Como seres humanos tenemos derecho a respetar las opiniones de los demás, Exacto. pero ahora, lo que yo no puedo aceptar, ni puedo estar de acuerdo con vos, es que me digas, que le preguntes a un ganés cuál es tu primera lengua o cuál es tu lengua oficial, y que él te responda que es el Twi. Nosotros estando en Guinea, a nosotros, o sea, la educación de Guinea Ecuatorial nos ha maltratado con lo que es la geografía, ciencias sociales, lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales y un montón de materias, ¿vale? Entonces, que yo esté en España o en Puerto Rico o que yo esté en México y que alguien me pregunte, oh, eres guineana, claro, ¿cuál es la lengua oficial de tu país? Y que yo diga que es el Fang. No cabe en la cabeza de nadie. Cuando ellos van a Google y miran en las redes sociales Guinea Ecuatorial, te van a decir, la lengua oficial de Guinea Ecuatorial es el español. El segundo es el francés. Yo siempre discuto con el ganés respecto a eso. Tú no me puedes decir a mí que tu lengua oficial es el Twi, pero yo voy a internet y yo desde Guinea me pusieron que es el inglés. De hecho, nuestros padres, nuestros tutores nos mandan aquí para aprenderlo. Entonces, a mí me parece una falta de consideración y respeto que en una clase universitaria me da igual quién sea quien no entienda. Yo como estudiante extranjera he aprendido inglés, digamos, en unos meses, o si igual me ha tomado un año, yo voy a la universidad. Y yo espero que todos los profesores expliquen en inglés. Lo mismo está pasando en Guinea, cuando se trata de la influencia del español. Es la primera ventaja, que en la universidad, en la primaria, secundaria, lo que sea, o el bachillerato, se te pregunta algo, se te explica algo en español. Yo creo que a ninguno le gustaría que se explique algo en Fang y que los bubis o los anoboneses no entiendan y que estén contentos y esperen que el estudiante apruebe. Igualmente, como he señalado, que la gran desventaja es que estamos perdiendo nuestra identidad por no saber. Muchísimos de nuestra edad o de nuestra generación no saben hablar nuestras respectivas lenguas natales o maternas, pero sí lo entendemos a la perfección. ¿Entiendes? Sí. Esta sí yo he señalado como la influencia. Entonces, todo lo demás que estén haciendo en Ghana o que esté pasando en Ghana, a mí no me parece normal, porque el ganés lo está normalizando así. Pero antemano, oficialmente el inglés es la lengua de Ghana. Que ellos no estén dispuestos a asumirlo y hablar el inglés como debería ser, porque si tú vas a español, por más que tengamos nuestras jergas, hablamos el pitch English, hablemos nuestras... exacto, tú entiendes, pero en ningún momento vas a ver a un extranjero y se te ocurre primero saludarle en Fang. Sí, mira. Chicos, yo tengo que intervenir a esas alturas de la conversación, aunque no lo quería hacer porque o continuamos y pasamos la noche aquí, porque claro. La idea en sí es que compartáis juntos y aunque discrepéis y tal, yo no creo que yo o ninguno de los que estén aquí presentes llegue a convencer al otro de que cambie su perspectiva. Así que yo voy a intervenir diciendo o dejando una pregunta al público. Chicos, la pregunta la dejo para que me la respondáis en los comentarios. Han hablado un poco sobre ello y más o menos va así. Hemos visto vídeos informativos en los que tú ves que están entrevistando a alguien y cuando entrevistan a la persona se pone a responder, digamos que en Fang, porque es la lengua mayoritaria de Guinea Ecuatorial. La persona se pone a responder en Fang y os dais cuenta que no hay ningún subtítulo que traduzca qué es lo que está diciendo la persona que está siendo entrevistada. ¿Qué pasa? Pues que esto viene y genera controversia
por parte de los demás grupos étnicos, en donde tú ves, por ejemplo, que un movie viene y deja en los comentarios qué se supone que tengo que entender que está diciendo esta persona, si no dejáis subtítulos. En este caso, yo quiero que me digáis qué se supone o cuál es la medida que creéis que se debería tomar, porque más o menos cuando han estado hablando, han ido comentando un poco sobre esto, solo que poniendo como ejemplo a Ghana. Déjame tu respuesta en los comentarios. Yo les corto porque no vamos a acabar. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo ha influido la colonización española en la lengua y cultura de Guinea Ecuatorial? Me gustaría que lo enfoquéis más en lo cultural, porque con lo de la lengua como que creo que ya hemos hablado un poco sobre ello con la primera pregunta. Bueno, ¿quieres empezar? Voy a empezar. La influencia de la lengua española en lo que es la lengua, lo que son las lenguas maternas de Guinea, la influencia es completamente negativa. No creo que haya una influencia positiva, porque como podemos ver, todos estamos de acuerdo que en Guinea se están perdiendo los rasgos, las características de nuestra cultura, y eso es porque nosotros hablamos español en todo momento, les imitamos en todo lo que hacen, y esto hace que perdamos nuestra identidad. Mira, una de las cosas que nos une con nuestros antepasados, incluso antes de la colonia, es nuestra etnia, nuestra cultura, todo eso. Entonces, a día de hoy, yo creo que se ha perdido. Parecemos más europeos que nada. Sí. Exacto, incluso, estoy de acuerdo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de aquí en Ghana y luego lo compararé con lo que es Guinea. En los velorios aquí vemos cómo la gente se viste. Vemos cómo la gente se viste y esa manera de vestir forma parte de su cultura en los velorios. Vemos que los hombres pasan algo como una tela, puedes buscarlo y subes una pequeña foto. Una tela alrededor de ellos siempre suele ser o negra o hoja, en algunos casos blanca. Entonces esto forma parte de su cultura. Nosotros igualmente creo que teníamos una manera de vestirnos que nos identificaba, pero ahora vemos que no sabemos nada de eso. Sabemos que las nuevas Jordan han salido, las nuevas S1 han salido, así. Entonces, yo creo que la influencia de la lengua española en lo que es Guinea Ecuatorial es completamente negativa. Aparte de que hemos citado los puntos positivos que nos dan la capacidad de poder comunicarnos entre todos y eso. Y has formulado una pregunta ahí que me gustaría aconsejar, no sé si es nunca, pues un simple consejo. Que los canales de televisión de nuestro país tendrían que tener traductores a la hora de grabar cualquier video, cualquier tipo de contenido. En plan, si yo voy a entrevistar a una señora y no sabe hablar español, está en su derecho de hablar fácil. Claro. Ahora, pero para expandir ese mensaje a un público que entre los que se encuentran personas de diferentes culturas, los que trabajan, por ejemplo, en televisión guinea, puede haber alguien ahí que sea capaz de traducir lo que dicen, porque los subtítulos son buenos, pero a veces leer cansa, lo sabemos todos los jóvenes. Leer cansa, yo estoy siguiendo una información, me están apareciendo subtítulos, y si no quiero leer... Y no nos gusta leer. Ya, entonces debe haber alguien ahí que sea capaz de traducir el mensaje en Fan, en Bubi, en Fadambo, en Combe y así, para el bien del público, para que puedan seguir los canales televisivos locales, y es eso. ¿Algo más que añadir? Bueno, regresando a la pregunta que respecta a lo de la colonización, ¿no? Si intentamos fijarnos un poquito en lo que viene siendo nuestras infancias, cuando venimos creciendo, tú ves, los cuentos anteriormente que las abuelas nos contaban lo hacían en las diferentes lenguas nativas. Entonces tú imagínate ahora como que esto ya no se está dando, tú ves. No sé si vuestros abuelos todavía les siguen contando a sus nietos cuentos en lenguas nativas, solo en el pueblo, ¿no? Pues esto es un problema también, se está perdiendo una buena costumbre, porque ahí, ¿sabes qué es hablar con un mayor en tu lengua nativa? Entonces desde ahí aprendes mucho mejor, e inclusive para aquellos
que tengan dificultades con llegar, venga, lo que viene siendo hablar con sus nietos o sus familiares, entonces pueden tener libros, tú ves, ya sean de estos cuentos, porque leerle a un niño un cuento en fan, en Bubi, antes de acostarse está muy bien. Pero si nos fijamos en las películas estas que vamos viendo, todo lo que casi muestran ahí, es como que quieren que de alguna manera adoptemos todo lo que ellos comparten. Tú ves. La vestimenta, él lo ha mencionado. La verdad es que en Guinea la forma de vestirse, no voy a decir que yo voy perfectamente, tú ves, hay un dicho que dice, el gusto de cada cual es la moda, tú ves. Pero fajarse, taparse el cuerpo, vestirse de una manera moderada, no extravagante. Los hay de los que visten de manera extravagante, los hay de los que se visten de manera inmoderada. O sea, tú miras tal y como van las jovencitas vestidas, a veces yo digo, así, nuestras abuelas no iban así. Hay de cosas que ya he visto que realmente no me gustan. Yo lo respeto. Yo sé desde qué perspectiva estoy enfocando este punto, porque tú imagínate que yo, el día de mañana, llegue a casarme, y que mi mujer esté andando en paños menores así como tal, no me gusta. ¿Entiendes? A mí no me gusta, pero ellos lo formalizan. A ver, ¿Tú ves? Entiendo, estoy enfocando esto en lo que viene siendo la moda. Hay, o sea, un término que se denomina emular. Emular significa llegar a copiar lo que hace alguien de tal manera que lo puedes hacer hasta mejor que él. Tú ves, cuando alguien hace algo bueno, tú cópiale. Pero ahora si vienes a hacer lo que esa persona hace está mal, tú pensarás que en ese momento que lo estás haciendo está bien, pero nosotros somos como los referentes. Somos los referentes. Si nosotros andamos mal, obviamente que los que vienen saldrán fatal. Ok, yo quiero decir algo y el compañero que viene a mencionar algo con lo cual yo no estoy de acuerdo. ¿Vale? La vestimenta que sí. De las mujeres. Sea lo de la vestimenta con respecto a las mujeres o lo que ha mencionado sobre... ¿Los cuentos? No, ha mencionado sobre la influencia del colonialismo Sí, así es al como país, afecta ¿vale? en el aspecto cultural, lo que te define. Ok, entonces, ¿Cómo te vistes? Yo quiero intentar enfocarme algo que no se está mencionando aquí. Okay. Estamos hablando de la influencia del colonialismo solo en las ciudades modernas, Okay. Cuando yo hablo de ciudades modernas me refiero a la capital, Malabo, básicamente, ¿vale? Tú no me puedes decir a mí, yo soy de la etnia Fan, pero de toda mi vida he crecido entre Bubis. Y yo he estado y conozco pueblos nativos que solo vas a encontrar a Bubis y algún que otro Fan, ¿vale? Ahora, en cuanto a lo de la moda, solo nos vamos a centrar en lo que es Malabo, porque en la ciudad o la capital es donde el ciudadano o el joven moderno tiende a visualizar y copiar lo malo del oriente o de otros países modernos y lo trae. Si es decir, las vestimentas, ¿cómo lo ha dicho? Extravagantes, perdón, lo van a añadir y se van a poner a vestir así, ¿vale? Pero no me puedes decir a mí que has ido a un pueblo nativo, Bubi, o has ido al continente, a un pueblo nativo del continente, y que tú a mí me digas que no has encontrado a un abuelo o a algún mayor conservando la cultura. Hasta el día de hoy, yo como fan, yo sé que hasta el día de hoy los señores mayores siguen conservando lo que es el abá. Es como es la casa de la palabra, ¿tú entiendes? Una o dos veces, o casi siempre, porque anteriormente era todos los días. Después de cada uno salir de su quehacer, se van a centrar ahí, se van a beber su pamuay, o sea, su malamba o lo que sea, exacto, su tope y más cosas. Igualmente, si tú vas a algún pueblo bubi, tú me vas a decir a mí que no, que si hasta muchísimos, o sea, es la diferencia con los fan, porque los bubis, muchas veces cuando están en sus casas, todos hablan bubi. Todos hablan bubi. Y no me vas a decir que no, en una casa bubi o digamos en una casa tradicional vas a ir de minifalda delante de tus padres, de tus tíos. Perdón, pero yo no estoy de acuerdo. Esa manera de vestir yo lo asocio más con la modernidad que hay en Malabo y con
con los hijos o las hijas que tienen el libertinaje de vestirse como se les da la gana. ¿Y por qué lo hacen? Eso. Eso es porque No es porque lo ven. Muchas veces no es por lo que tú lo estás viendo en tu familia, tú entiendes. No, muchas veces es que tú lo ves del oriente y lo intentas inculcar en tu país o en tu sociedad. Muchas de esa gente no sale vestida con minusfalda de su casa. Muchas se ponen un cabá, que es un vestido local de Guinea, pero luego llegan a la casa de la amiga o donde vayan a ir y se cambian. Lo vemos muchísimas veces en las redes sociales. Sí. Voy a decir Eso sí. algo. Mira, yo a veces soy muy crítico con ciertas cosas. Las redes sociales no solo son para tener seguidores y ganar dinero a través de ellos, ¿entiendes? Hay gente en plataformas digitales como TikTok, Insta, que hace contenido local, nativo de Guinea Ecuatorial. Pero si tú empiezas a postear contenido en Bubi, posteas contenido en Bubi, ayudando a la gente que no sabe. Hay gente que quiere aprender. Hay gente que le gustaría saber cómo se vestían los bubis. Por ejemplo, si tú entras en una plataforma digital, tú miras una foto de, digamos, en el canal de Lisset, dices, como Lisset se ha vestido así, es como se vestían los bubis anteriormente, ¿entiendes? Mediante solo una imagen, alguien identifica que esta está representando a los bubis. No hay, por más que queramos público, por más que queramos público, yo creo que necesitamos más contenido formativo. Necesitamos mucho contenido formativo. No todo vamos a culpar a que no lo enseña, no sé qué, no. Creo que lo necesitamos. Por ejemplo, también, como he citado el ejemplo de los ganeses en los velorios, en los funerales, que tú les ves, aunque un ganés en Estados Unidos, si ve una foto, sabe que estos estaban en un funeral. ¿Qué se está celebrando? ¿Qué se celebraba? Esto lo necesitamos y lo tenemos, solo que se está perdiendo. ¿Entiendes? A eso me refiero. Que los creadores de contenido, un mensaje para algunos, los creadores de contenido, aunque no sean todos vuestros vídeos, aunque no sean todo vuestro contenido, por lo menos crear uno o dos vídeos en donde enseñéis a la gente más o menos cosas de nuestra cultura, donde habléis de así se vestían los bubis, ilustráis con una imagen, esto es lo que se ponían, así se vestían los fans, más o menos algo así para conservar cosas de nuestra cultura. Es lo que puedo sugerir. Gracias. Con eso vamos a la siguiente pregunta, que ya habéis dado un poco de introducción, es que estáis dando introducción para mis siguientes preguntas y me encanta. La siguiente sería: ¿cómo han respondido los pueblos autóctonos de Guinea Ecuatorial a la imposición de la cultura española? Yo creo que en palabras resumidas habéis dicho que ha sido negativo. Tú has utilizado de la vestimenta, ella ha justificado que no nos respaldemos con que no se sigue llevando, porque todavía se sigue preservando, solo que en el interior. Y más o menos, dame un poco de resumen. Bueno, ¿cómo han respondido los pueblos autóctonos? Entonces, hay un movimiento que ha negado mucho, pero creo que no es suficiente en Guinea, que es de la etnia Bubi, que creo que estarán al 4º o 5º año, que organizan como un encuentro entre todos, no importa, sabemos que hay diferentes tipos de bubis, sí. Del norte, del sur, luego se vuelven a diversificar. Entonces, en cada año se elige un pueblo donde se organiza la lengua materna Bubi, y se llama el Bobe. Entonces, que significa Bubi. Entonces, lo que hacen ahí es gente de cada uno de los pueblos bubis que se encuentran en Guinea Ecuatorial, traen cosas, comida de su pueblo, que le identifica a cada pueblo, comida, actos, y se reúnen entre todos. Como ese año le toca a Huiché, ese 2025 le toca a Huiché. Entonces, creo que esto es un buen gesto, es algo muy bueno, pero creo que no es suficiente. Se tienen que añadir más cosas, pero esta ha sido una respuesta muy buena, la verdad. Es una manera de no perder totalmente lo que es la lengua materna Bubi, lo que les caracteriza, sus rasgos, su cultura en general, todo lo que hacen, su comida, todo en general. Es una buena respuesta.
Bueno, yo quiero señalar algo con respecto a lo que está diciendo el compañero aquí, que has preguntado cuál ha sido la postura nuestra, ¿verdad? De hecho, con respecto a lo de la celebración esa de la lengua bubi, creo que actualmente, como ha mencionado, que se tiene que hacer en Wiché este año, pero yo antes de venir aquí, creo que era esa mañana por ahí las 10, yo vi una noticia por Instagram que decía que se ha suspendido. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que el mismo gobierno, como la cabeza principal del país, si está dejando que la cultura se muera, ¿qué haremos nosotros que estamos intentando saber más de la cultura? Perdón, pero el gobierno no es el que se encarga, eso es el ministerio. El ministerio. Por eso es parte del gobierno. Eso, si hablamos del ministerio, es un órgano del país. ¿Tú entiendes? Así como has dicho que a ti te gustaría hacer aludido, que a ti te encantaría que haya más actividades, más celebraciones para promover la cultura, para que no se muera totalmente. Entonces, suspender o prohibirla por un tiempo es una manera de matar la cultura. ¿Te entiendes? Entonces, estaría bueno que los de arriba diesen esa libertad de expresión para que las culturas se puedan expresar para las siguientes o futuras generaciones, que vivan, que conozcan y que sean orgullosos de dónde vienen y de qué son, cómo son. Entonces, es eso. Bueno, conforme a esto, yo estoy más... a mí me fascina espacios como estos, ¿tú ves? A mí me gustan espacios como estos. De hecho, yo estoy estudiando lo que viene siendo construcción, y donde quiero llevarlo más es en un aspecto virtual, la construcción. Entonces, tú imagínate que, aunque eso está un poco más allá de Guinea por lo de el problema en lo que respecta a la red, tener espacios así como museos que se estén conservando objetos de valor cultural con historia. Porque en los libros de historia, la mayor parte de las cosas que me he ido encontrando con ellos, sí, creo que lo escriben los blancos. Entonces, si nosotros empezamos a escribir nuestra historia, las futuras generaciones nos conocerán mejor. ¿Tú ves? Sabrán de dónde vienen. Entonces, se tiene que crear espacios, ya sean como un museo cultural que identifique la cultura de tal etnia. Pero será como un espacio bien grande, donde cuando tú estás, será un espacio multicultural étnico. Toda la historia, todo lo que tiene que ver con cada etnia estará dentro. Es como que puedes dar un viaje en ese espacio. Y poder distinguir las diferentes etnias, eso. Sí, eso sí, hay libros, Sí. Es que hay libros, sí. Cada etnia yo estoy segura que tendrá algún libro, algún diccionario de lo que es la lengua materna y tal, pero no está expuesto al público, no está expuesto a los jóvenes. Entonces, ¿cómo aprende o dónde lo encuentra con facilidad un joven que quiere saber de su etnia? ¿Dónde? Sí, es que por no ejemplo, hay. En el caso de los libros, cuando venía aquí traje un libro en Bubi. En el Centro Cultural Ecuatoriano puedes conseguir. Hay diferentes escritores, hay cuentos, hay... Están en lenguas... Pero muchas están en español. Sí, como español, cuando el famoso libro, la obra que todos sabemos que de alguna manera hemos leído, cuando luchaban los bubis, cuando luchaban los combes. Es un libro escrito por un ecuatoguineano, pero está en español. Lo que nosotros queremos es que hayan libros, diccionarios en cada lengua nativa, que uno pueda irse al Centro Cultural Ecuatoguineano, sentarse, explorar y decidir entre las diferentes culturas disponibles cuál le parece mejor, que quiere aprender. Si yo soy fan y tengo interés en aprender un poco más de bubi, porque la mayor parte de mis amigos son bubis, como ha dicho él puede hablar el fan. Muchos de nosotros no podemos, de hecho nos limitamos a comunicarnos en español. Imagínate que como novio tienes vamos a decir, digamos una nomonés o cualquiera persona, entonces también hay de cosas que yo a veces quiero saber en otras lenguas. Tú ves, hay de cosas. Entonces esa es la mejor. Si hay donde puedo llegar a adquirirlo fácilmente. Tú ves, como me gustaría que se empiece a digitalizar la información en Guinea. Tú ves que se digitalice. Eso sería mucho pero
por Eso. tenerlo escrito y en algún lugar. Es más que suficiente. Ya, con una Pero, frase. mira, te voy a enviar imágenes. ¿Cómo? Es verdad que no hay mucho, pero también vamos a aplaudir a aquellos que lo hacen. Sí. Como te he dicho, te voy a enviar imágenes del escritor, de libros escritos completamente en Bubi, en Fang, en plan libros en donde te enseñan cómo se dice botella, cómo se dice... Cosas básicas, Sí. Tengo uno en Bubi, pero sé que también hay uno en Fang del que han hablado. Claro, hay hasta diccionarios en fan, pero ¿dónde se encuentran? Sí, yo estoy Chicos. estuve buscando esto hace unos días. Bueno, seguimos. Antes que vaya a mi siguiente pregunta, solo añadir que con respecto a lo que habéis dicho, en parte estoy a favor, porque ¿cómo viene el tema mío? El tema mío viene precisamente porque estaba así de la nada en casa, alguien con quien me llevo bien me estaba contando una historia. Cuando me quiere contar la historia, nos damos cuenta que no está documentada en lo que viene siendo historia de Guinea Ecuatorial. Así que cuando nos damos cuenta que no está documentada, me quedo en plan, está al tanto de la historia, está porque un miembro de su familia es quien lo ha contado. Y sabemos muy bien que muchas de las historias que nos conocemos actualmente y no están reflejadas en los libros de historia es porque se han venido preservando, tipo, me lo ha contado mi abuela, su abuela se lo contó, no sé qué abuelo, no sé qué tal se lo contó. Así es como se va perdiendo porque no está documentado en ningún lugar. Así que, ¿qué pasa? Me está contando la historia esa que le contó un antepasado suyo y luego decimos que vale, vamos a mirar un poco más en la red sobre esa persona que forma parte de la historia de Guinea Ecuatorial. La persona es de mi grupo étnico, que es la etnia nobonesa. Así que vamos a la red y no encontramos absolutamente nada. Cuando no vemos nada, en la única parte en la que encontramos un poco de información sobre la persona, nos dicen que se preserva parte de un libro que escribió en un museo que se encuentra en lo que viene siendo España. Claro. ¿Veis? No quiero tocar ese punto. Se viene preservando en lo que viene siendo un museo de España, una persona que ha sido muy influyente en lo que viene siendo Guinea Ecuatorial. Solo que como la historia no está, no lo escribimos nosotros, no lo escribe quien vivió en primera persona ese acontecimiento, se va y la memoria esa se entierra o se queda con quien tuvo la oportunidad de poder contarle que mira, yo viví esto. Así es como se van perdiendo fragmentos. Yo voy a mi siguiente pregunta. Aunque quería sumar algo porque los británicos hace poco tuvieron problemas con los británicos, que algunos de sus objetos culturales se encontraban ahí. Imagínate. Y ya se han regresado. Contenían valor, muchísimo valor cultural. La siguiente pregunta, ya estamos casi por finalizar, es ¿qué medidas creéis que se pueden tomar para que se preserven las lenguas autóctonas? Yo creo que habéis mencionado lo de que se documente la información, igualmente habéis mencionado acceso a esas obras. Quiero que me citéis más o menos unas 2 medidas que personalmente creéis que si se implementan como que habría mejora. Sabemos que la mejora no se da así, boom, pero ¿qué creéis? Bueno, en lo que respecta a ese punto, yo lo he mencionado cuando estaba hablando anteriormente, que en las instituciones educativas por lo menos se tienen que implementar programas, tú ves, ya sea programa o asignatura, a través de las cuales los alumnos pueden llegar a tener contacto con lo que viene siendo su cultura. Tú ves, quizás pueda que, tú ves como en Guinea aprendemos otros idiomas en clase, ¿a que sí? Aprendemos francés, aprendemos inglés, tú ves, pero tú imagínate si se nos tiene que distribuir, ok, los que ahora es tipo de idiomas, se sabe que este es fan y tiene problemas o no sé qué, acude a la clase fan, entonces allá aprende, tú ves. Al igual que los boobies, no significa que, vamos a decir, por el hecho de separarnos, ok, se va a llegar a crear una controversia, no. En caso que tú ahora, vamos a suponer, ya sepas de los fans, como ya he dicho, que quizás alguien tiene ese interés y quiere saber de los boobies, tú puedes estar acudiendo a las clases de los boobies. Ahí tú también escuchas, porque como he mencionado, a mí, no a las clases de los boobies, gracias, a la clase boobies esa como asignatura. Entonces,
Ya, así cuando tú aprendes ahí, a mí me gustaría, porque como tengo, mi pareja es de una etnia diferente y a veces hay de cosas que la quiero decir en su lengua, entonces no sé, tengo que ir preguntando a mis colegas, etcétera, etcétera. Pero si yo tuviera eso, ya sea un diccionario o una página donde puedo entrar, entonces pongo algo ahí después, digo, porque así podemos también mantener conversación, ¿no? Interactuar en su lengua. Sí, estoy en la misma línea que él. Yo pienso que en la niñez cualquier individuo, cualquier persona en su etapa de niñez, su mente está muy fresca y, como he dicho, un estudio que miré me ha enseñado, me ha hecho aprender que todo niño tiene la capacidad de aprender 5 idiomas diferentes. Entonces yo creo que sugeriría que se reestructure el sistema educativo en la primaria. Se puede añadir las clases de nuestras lenguas maternas en la clase primaria, porque su mente sigue muy fresca, puede aprender bubi, puede aprender fan. Tipo, cuando tu padre viene a registrarte, a matricularte, elige en la casilla de abajo, al final, que en la última hora de clase, fan, bubi. Por ejemplo, lunes, martes y miércoles, fan en la última, jueves y viernes, bubi, algo así. En plan, este niño crece, digamos, de segundo de primaria a tercero de primaria, ya sabe bubi. De cuarto a quinto le pueden registrar el fan. Sí, eso sí. De quinto, en sexto le pueden registrar el fadambo, por ejemplo. Porque que tú seas fan y yo sea bubi, no me hace, no me excluye de ver aprender fan, por ejemplo. ¿Entiendes? Es algo muy bonito ver que un bubi hable fan, hable fadambo, somos guineanos. Los anoboneses forman parte de mí, no sé si me explico, sí. Forman parte de mí, los combes forman parte de mí, no me tengo que sentir mal porque los anoboneses, por ejemplo, hablen solo fadambo y los bubis hablen solo bubi, no. Si yo quiero saber más de mi país, puedo aprender todas las lenguas vernáculas de mi país. Yo conozco a gente que sabe 5 de las lenguas vernáculas de nuestro país, bubi, fadambo, fan, combe y un poco de visión. Hay gente así. Esto es muy bonito. Cuando lo miras así, miras que, wow, puede ir a cualquier pueblo, puede ir a cualquier parte del país, sentarse, sabe cómo comunicarse con ellos y así. Lo podemos hacer con los niños. Yo creo que ellos saben adaptarse. Sí, saben adaptarse y de esa manera podríamos reflorecer lo que es la cultura de nuestro país. Bueno, de mi parte yo diría que me conformo a que los primeros lugares donde crece un niño, que son nuestros hogares, que ellos se sientan cómodos, suficientes a comunicar, a transmitir lo que es la lengua, la cultura y todo lo que debe saber el niño desde casa. Ahí mismo, porque la mejor educación empieza desde casa, mi punto. Exacto. Ya cuando el niño vaya teniendo más edad y sepa con quiénes se quiere asociar, porque no se le va a imponer a nadie estudiar o aprender una etnia que no quiere o con la cual él decida no llevarse bien, cuando ya tenga esa edad que diga, vale, estos son mis amigos, yo me asocio con tal etnia, tengo amigos de tal etnia, quiero aprender esta lengua. Pero mi punto de vista o mi sugerencia más importante es que todo empiece desde casa, ahí mismo. Sí, pero quería decir algo con respecto a ese punto. Bueno, lo de la educación empieza desde casa, no termino de compartirlo como siempre se nos ha dicho. El día tiene 24 horas. Si le restamos las 8 horas de sueño de dormir, quedan 16. Si en estas 16 le restan las 8 horas de clase, por ejemplo, quedan 8. Entonces, quiere decir que la educación de un niño depende más del colegio que de su casa. ¿Entiendes? Porque, digamos, el niño va a clase a las 8 de la mañana, los de la guardería, por ejemplo, va a las 8 de la mañana, regresa a las 3. El tiempo que pasa en la sala, en el aula de clase, es más que el tiempo que pasa con sus padres. Eso significa que lo que ve y lo que escucha del colegio repercute más en él que lo que le va a decir su padre en una hora.
No sé si me explico. Bueno, ahora... Te explicas, pero yo no estoy de acuerdo. El niño pasa entre 1 año, 2, 3 años antes de irse a la escuela. Exacto. Entonces, todo lo que hay en esos años sale de casa. De hecho, se dice que la actitud que tú llevas a la calle representa de donde tú sales. Sí. A tu familia, no tanto a usted como persona. De hecho, siempre van a señalar, así es como le han educado en su casa. Así mismo. Así de Este dicho es muy vulgar. No es vulgar. Es no la realidad. vulgar. Siempre decimos, Este dicho es muy siempre vulgar. tendemos a decir que vale, digamos, unos padres, digamos, una esposa y un esposo, tienen 3 hijos, ¿vale? Los 3 salen del mismo padre, de la misma madre. Pero habrá 2 que van a decidir seguir un camino correcto y habrá otro que va a seguir otro camino distinto. No significa que no hayan sido de la misma casa, no significa que no hayan sido educados en diferentes escuelas o las mismas escuelas, pero lo que un niño hace después de tener conciencia, uso de razón, es elección de él mismo, pero lo más básico es responsabilidad de los padres, así de fácil, ¿vale? Bueno, Última pregunta. La última pregunta es ¿qué perspectivas hay para el futuro de las lenguas autóctonas? ¿Le veis algún futuro desde vuestra perspectiva? Bueno, desde esta perspectiva, desde esta que estamos, pues nosotros sí estamos tratando sobre ello. Si se llega a adoptar algunas de las, vamos a decir, medidas que nosotros hemos dado a conocer, pues se puede llegar a preservar. O sea, no se va a perder. sugerencias. Nuestras O sugerencias. sea, sí, no se llegará a perder. Que más o menos todo lo que hemos estado compartiendo, ya sea 1 o 2 cosas, que más o menos que se implemente. Entonces, ahora, lo peor aquí sería lo de la documentación. Si no se documenta, se tienen que enfocar muchísimo en este aspecto. Empecemos a documentar, tenemos que documentar las cosas. Bueno, yo sí quiero sugerir algo que ha mencionado aquí el compañero. Nosotras, como las futuras y presentes generaciones, yo creo que es mejor tener contenidos de creadores que no solo se enfoquen en lo mismo, ¿vale? Que haya gente dispuesta a tener contenidos estrictamente culturales, porque tampoco todos podemos hacer contenido cultural o todos no podemos hacer contenido moderno. Entonces debe haber facetas en las cuales vamos a priorizar lo que es importante para nosotros no perder nuestra cultura, y ya desde ya nosotros, como la presente y futura generación, podemos desarrollar nuestra cultura e intentar recuperar lo que se está perdiendo, o intentar desarrollar lo poco que queda. Como se dice, nunca es tarde para empezar. Así es. Me mantengo en la misma línea, que si seguimos como estamos, en un tiempo, diría, de unos 40, 50 años, si seguimos como estamos, se habría perdido todo lo que nos identifica como pueblo, como país Guinea Ecuatorial en cuanto a lo que concierne a nuestra cultura. Entonces hemos sugerido varias cosas, lo de si se pudiera implementar las lenguas vernáculas como asignatura en la primaria, si los creadores de contenido pudieran hacer algún punto contenido, ¿no? Como ha dicho la compañera, no todos, pero algunos. Sí, que sea estrictamente cultural, en los que nos formen manera de vestir, manera de algunas palabras como se dicen, manera de cómo se comportaban algunos eventos, tal. Y también yo creo que mucho frente abierto hay distracción. Esto de Bubi, fan, no sé, esto es distracción. Si tú eres Bubi, eres anubonesa, yo soy fan, lo que sea, somos guineanos, entonces yo creo que es muy bonito, como he dicho antes, es muy bonito que un Bubi pueda hablar Fadambo. Somos guineanos, no porque yo sea Bubi me debo limitar a aprender Bubi. ¿Por qué? Como hemos dicho, aquí en Ghana hay personas que son de la etnia Ga, y han aprendido el Swahili, y así es. Y invitados a todos que contribuyamos con eso para poder mantener nuestra cultura, que es lo que nos identifica. Exacto. Muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado
con esta charla y haber compartido junto a la gente que estará ahí viéndonos, si hay 5 o 4, para mí... Para mí es un placer haber podido escuchar un poco vuestra opinión. Igualmente he aprendido, aunque como os he dicho al principio, no cambiará la manera de pensar de ninguno. Lo bueno de debates como este, de conversaciones como estas, es que te hace tener la mente más abierta, porque tener la mente cerrada te hace pensar que tu opinión es la única, es la más importante, pero escuchar de gente igual que tú como que ayuda, y la verdad es que os doy las gracias por ello. Chicos, hemos llegado al final de este vídeo. El propósito de este vídeo está más que claro. Hemos sido influenciados, y porque hemos sido influenciados queremos que el cambio empiece desde nosotros. Una cosa que me he dado cuenta de vosotros es que difícilmente veis contenido informativo. Por eso yo seguiré. Aunque sean 5 personas que estén dispuestas a aprender de lo poco que tenemos que compartir en este espacio, seguiremos, precisamente por las generaciones que están viniendo por detrás de nosotros. Es que para mí sería un orgullo que de aquí a 5 años, 10, 15, mi hijo me vea haciendo esto y no hablando mal de nadie. Es que es un orgullo. Y pueda aprender. Imaginaros. Y es el propósito. Animo a más gente a que se una a esta línea de cambio que estamos intentando crear desde ahora. Y bueno, chicos, espero que te haya gustado esto. No olvides volver a pasar por aquí. Nos vamos yendo. Bye.